Buenos días. Quien les habla es la profesora Elena Sánchez del CEBA San Agustín. Hoy día realizaré la clase correspondiente al área de Ciencia, Ambiente y Salud, la parte de Biología, recordándoles que de acuerdo a indicaciones ustedes deben seguir la secuencia Aprendo en Casa. La clase será dedicada al segundo grado avanzado y hoy día trataremos la envoltura celular. Todos conocemos que la unidad que nos da vida, la unidad morfológica que nos da vida a todos los seres es la célula. Tenemos dos diferentes, la célula animal y la célula vegetal. Nosotros estamos en el grupo de acá, igual que todos los animales. Y la célula vegetal corresponde a todas las plantas. Si ustedes se dan cuenta, ven la diferencia. Tengo la célula animal graficada con una circunferencia y la célula vegetal es un hexágono, una forma poliédrica. Esa es la primera diferencia. Lo estoy recordando porque luego vamos a necesitar eso para explicar la primera parte. Sabemos también que nuestra célula tiene un núcleo en el centro. Tenemos el citoplasma, que es el líquido donde se encuentran los organelos, y que la envoltura, en el caso de la célula animal, se llama membrana celular o glucocáliz, como lo vamos a ver. Y en la célula vegetal tiene un núcleo también, tiene también su líquido plasmático y la envoltura se llama pared celular. Sabemos entonces que la primera diferencia es la forma y la segunda es el nombre que se le da. En el animal, membrana celular o glucocáliz, y en la célula vegetal, pared celular. Entonces vamos a ir acá. ¿Qué es la pared celular y por qué está formada? Entonces, la pared celular, estamos refiriéndonos a la envoltura de una célula vegetal. Esa envoltura, ¿de qué está formada? Tiene una capa externa y una capa interna. La capa externa está formada por celulosa y hemicelulosa. Y la capa interna está formada por celulosa, lignina, y pegada a la lignina encontramos pectina. Entonces, ¿qué es la celulosa y la hemicelulosa? Son sustancias que le van a dar fortaleza a la célula vegetal. Por eso es que las plantas tienen una membrana dura, diferente a la de nuestra piel. Nosotros podemos pasar entre las plantas y ellas son protegidas mecánicamente, ¿no? Podemos pasar y ellas tienen una capa mucho más dura que la de nosotros. La capa interna está formada por celulosa, lignina, y después de la lignina hay una capa de pectina. ¿Qué sucede con la pectina? La pectina, a medida que el fruto madura, va pasando la madurez, se convierte en pectato de calcio y pectato de magnesio. ¿Okay? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar aquí? Que la celulosa, la hemicelulosa y la lignina le dan la rigidez a la pared de la célula vegetal. ¿Y eso qué le permite? Que tenga movimientos mecánicos sin ser atrofiado. Entonces, luego explicaremos lo que corresponde al glucocáliz, que es la membrana que envuelve a la célula animal. Continuamos. En el punto número 1 hemos hablado de la pared celular que envolvía
a la célula vegetal. Ahora en el punto 2 hablaremos del glucocálix que envuelve a la célula animal. Y aquí vamos a saber qué contiene esa membrana. La envoltura de la célula animal está formada por una cadena corta de azúcares que son pegadas a la membrana. Y yo les dije al iniciar la clase que aquí dentro había organelos en este líquido, que viene a ser, si comparamos con un huevo, vendría a ser la clara del huevo. Y la envoltura que envuelve a la clara, que es una telita delgadita, cuando sancochamos el huevo hay una telita delgadita, esa telita, ¿qué viene a ser y de qué está compuesto? Tenemos el plasmalema, así se llama, es la membrana que contiene sustancias intracelulares. ¿Qué tiene esa sustancia? Va a tener fósforo, lípidos y algunos ácidos grasos. Por eso se le llama, ustedes van a encontrar en la lectura, una cadena fosfolipídica que tiene sus funciones y que las vamos a explicar. Pero de antemano, ahora ya sabemos que la envoltura de la membrana animal está formada por una cadena corta de azúcares pegadas a la membrana llamada plasmalema. Esa membrana contiene sustancia intracelular y que contiene fósforo, lípidos, ustedes saben que los lípidos son grasitas, y también algunos ácidos grasos. Continuamos. Continuando con la explicación, habíamos hablado que de la membrana de la envoltura célula animal. Entonces tenía una función. ¿Cuál es la función de esa membrana? El plasmalema del que estamos hablando, primero delimita. Ya sabemos que es delimitar, separar. Y lo principal es el transporte. ¿Transporte de qué? De sustancias que necesita la célula. Y para ello podríamos hacer un énfasis especial de que esta membrana tiene permeabilidad selectiva. ¿Qué es permeabilidad? Permeabilidad es cuando solo deja pasar, permeable deja pasar, impermeable no deja. En este caso la permeabilidad es selectiva, deja pasar, pero al decir selectiva indica que solo van a pasar los nutrientes o las sustancias que la célula necesita. Entonces, cuando hay ese transporte de sustancias, yo he hecho un pequeño bosquejo, ¿no? Esta va a ser mi capa fosfolípida, porque ya dijimos en antes que está formada por fósforos y lípidos y unos ácidos grasos. Vamos a suponer que esta es la parte externa de la membrana de la célula. Por aquí va a haber una difusión de las sustancias que necesita. Y cuando ya atraviesa la capa fosfolípida, hay una proteína transportadora que va a continuar el trabajo. Entonces vamos a dividir ese transporte en dos partes. Hasta la capa fosfolípida se llamará transporte pasivo porque solo habrá una difusión de las sustancias que necesita. Y pasando la capa fosfolípida hay un transporte activo. ¿Ok? Entonces, ese transporte pasivo antes de llegar o cuando llega a la capa fosfolípida, a su vez se divide en dos, la difusión simple y la difusión facilitada. Cuando ya ingresa, hay un transporte activo. El transporte activo también se divide en dos. Hay un transporte por bombas y un transporte por masas, que lo explicaré a continuación. Continuando con el transporte pasivo, que habíamos dicho que se dividía en dos, había una difusión simple y había una difusión facilitada.
Hay que recordar que en la difusión simple no hay gasto de energía. Aquí las moléculas, va a haber la difusión de moléculas liposolubles, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol y todas las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Todas estas sustancias van a pasar a través de esta difusión simple que corresponde al transporte pasivo. Y también hay el paso de agua. Y al paso de agua hay que recordar que a ese proceso se le llama ósmosis. Cuando hablamos de ósmosis es que el agua está difundiéndose. También en el transporte pasivo hay una difusión facilitada. ¿Y cómo es eso? De que va a necesitar a otras sustancias. Por ejemplo, va a ingresar a la célula glucosa, que es azúcar, y también aminoácidos, que son proteínas, pero esta glucosa está yendo con sodio. Entonces aquí el sodio está utilizando la glucosa para poder entrar a la célula. Por eso se le llama difusión facilitada. Ahora continuaremos con el transporte activo. Continuando con el transporte ahora activo, hay que recordar que dijimos que había un transporte activo por bombas y un transporte activo por masa. ¿A qué se refiere el transporte activo por bombas? Hay que recordar que en el transporte activo sí hay gasto de energía. Esa energía que llamamos ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosín trifosfato. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En toda célula se tiene que conservar el volumen de la misma. O sea, es como nosotros que tenemos en general que conservar el peso de acuerdo a la edad, de acuerdo al trabajo, de acuerdo a la labor que desempeñemos. Entonces, cada célula de nosotros tiene que conservar el volumen del mismo. Y para ello necesita formar un equilibrio. Y ese equilibrio, así como nosotros nos alimentamos de acuerdo a cada actividad que tenemos. Un día que hacemos más trabajo, necesitamos comer más. Cuando somos pequeños, necesitamos más proteínas. Cuando somos adolescentes, necesitamos más frutas, verduras, agua. Entonces, la célula, de acuerdo a la edad en que se encuentre, también necesita mantener un estándar de volumen. Entonces, ahí la célula va a formar un potencial eléctrico. ¿Qué es eso? Va a tratar de mantener un equilibrio. Y de los diferentes alimentos que va a comer, van a salir elementos químicos como sodio y potasio. ¿Qué va a hacer la célula? La célula, a través de una bomba interna que tiene dentro de la célula, va a formar este equilibrio donde va a haber un permanente transporte. Salen 3 iones de sodio, ingresan 2 iones de potasio. Ese es el equilibrio que se debe mantener dentro de cada célula. Vuelvo a repetir. Para mantener el equilibrio y el volumen de cada célula, la célula tiene unas bombas y esas bombas van a hacer que haya un equilibrio, se forme un potencial eléctrico entre los elementos sodio y potasio. ¿Qué quiere decir? Que esa bomba va a expulsar 3 iones de sodio y va a ingresar 2 iones de potasio. Ese potencial tiene que ser constante, entonces el cuerpo permanecerá en equilibrio. ¿Por qué? Porque la célula conservará el volumen normal. El otro transporte activo puede ser por masa, y aquí se va a dar cuando la célula a veces necesita ingresar o salir sustancias muy grandes. Cuando necesitan ingresar o salir de la membrana sustancias muy grandes, aquí va a
trabajarse por vesículas, que quiere decir que esas sustancias grandes deben partirse y a través de vesículas ingresarán o saldrán. Por lo tanto, ahora tengo que explicar a continuación los diferentes procesos. Continuando con los procesos que nos van a permitir o van a permitir a las células, igual que nuestro cuerpo. Nosotros ingerimos alimentos y eliminamos residuos. Nosotros tomamos agua, jugos, leche, líquidos saludables y eliminamos desechos, porque dentro de nuestro cuerpo se transforman y hay desechos. Entonces igual cada enzima va a hacer lo mismo para que la suma de ellos sea eliminada por nosotros. Entonces hay dos procesos importantes: la endocitosis, que es el ingreso de materiales, o sea, todo lo que el cuerpo necesita, y la exocitosis o egreso de materiales. Endocitosis, ingreso de materiales, va a tener dos fases: la fagocitosis y la pinocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es la forma como la célula se alimenta. Por ejemplo, aquí yo he puesto una célula y acá en azul he puesto el alimento, el nutriente. ¿Qué hace la célula? La célula el alimento llega hasta muy cerca a la célula y a través de esta forma comienza a hacer la fagocitosis. Comienza a darle la forma hasta que lo enrolla y lo involucra hasta capturarlo. Esta célula está haciendo el proceso de fagocitosis. Fagocitosis es tragar, entonces la célula traga. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes van a ayudar? Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, cuando ven que se acerca una sustancia nociva a nuestro organismo, ellos van a realizar el proceso de fagocitosis. Van a tragar esa sustancia que a nosotros nos hace daño. Y dentro de ella lo van a deshacer en sus partes y luego lo eliminarán, como lo vamos a ver luego. El proceso de pinocitosis significa que la célula necesita líquido y el líquido va a ingresar. Y para ello la célula cuenta con sustancias y también cuenta con algunas vellosidades que van a permitir que el líquido ingrese. Eso sucede en el intestino, por ejemplo. Nosotros tomamos los líquidos o la sangre tiene los nutrientes que necesita y a través de las vellosidades van a entrar los nutrientes líquidos que nuestro cuerpo necesita. En el proceso de exocitosis, que es el egreso de materiales, también habrá dos fases: la egestión y la secreción. ¿Qué es la egestión? Cuando la célula tiene que eliminar, desechar lo que ya no necesita. En este caso, por ejemplo, nuestro cuerpo elimina dióxido de carbono y la célula lo desecha. En el caso de la secreción, cuando hablamos de secreciones, estamos refiriéndonos a líquidos, tales como la saliva, las enzimas, la mucosa. Entonces, en la secreción, la célula, cuando emite saliva, por ejemplo, nosotros pasamos por oliendo un alimento rico y es la hora de comer, nuestras glándulas salivales comienzan a salivar. Cuando hablamos, necesitamos la saliva. Cuando no hablamos, no la necesitamos. Nuestro cuerpo, a través de glándulas, hará que se elimine saliva para poder realizar el siguiente proceso. La mucosa, se forman las mucosas en la nariz, por ejemplo, y también en otras partes de nuestro cuerpo para desechar ciertas sustancias. Y las enzimas que nuestro cuerpo necesita, por ejemplo, cuando comemos exceso de azúcares, pues las enzimas van a soltar sustancias que van a ayudar a degradarlos, a transportarlos a otro lado, a convertirlos. Entonces,
Con esta parte explicada, nosotros estaríamos hablando de los dos procesos principales que hacen nuestras células. Endocitosis, ingreso de materiales. Exocitosis, egreso de materiales. La endocitosis fagocita para lo sólido y pinocitosis para líquidos. En la exocitosis hay egestión, o sea, salida de desechos, y acá tenemos la secreción que va a segregar nuestro cuerpo en el momento que lo necesite. Con esta parte estaríamos terminando lo que es la envoltura celular. Esta parte involucra que nosotros sepamos diferenciar primero cómo es una membrana celular animal y cómo es una pared celular en un vegetal. Luego, también las funciones que tienen esas membranas, para qué sirven, de qué están formadas, cómo es su estructura, cómo es su comportamiento, a qué reaccionan. ¿Es lo mismo un sólido, un nutriente sólido que un nutriente líquido? No. Cada uno pertenecerá a un proceso. ¿Cómo son estos procesos? ¿Quiénes le ayudan? En el caso de la fagocitosis, los glóbulos blancos ayudan. En el caso de la pinocitosis, hay unas vellosidades que ayudan a ingresar el líquido. En el caso de la egestión, acá, este es un gas, por ejemplo. El dióxido de carbono es un gas que nosotros respiramos, tomamos el oxígeno y luego exhalamos y botamos el CO2 porque eso no lo necesitamos. Quiere decir que es un gas lo que estamos desechando. También desechamos sudores, también desechamos algunas erupciones. Son formas de eliminar sustancias que nuestro cuerpo no necesita. ¿Y qué pasa? ¿Qué es secreción? La secreción es algo que se tiene que dar. La saliva no la boto porque no me sirve, la saliva la boto para ayudar a realizar procesos. Las mucosas salen de mi cuerpo ¿con qué finalidad? Porque tienen una función. Hay mucosas que ayudan a que ciertas sustancias ácidas no hagan daño a mi organismo. Las mucosas de la nariz, ¿para qué sirven? Para ayudar a que con las vellosidades, a que sean atrapadas muchas sustancias que no deben ingresar a nuestro organismo. Las enzimas, ¿para qué nos sirven? Para realizar reacciones en nuestro organismo, acelerarlas o retardarlas. Entonces es muy importante que veamos el video y repasemos para que tengamos estos términos muy claros, porque continuaremos con el desarrollo de la célula y ya iremos por la parte más interna y entonces habrán términos que tendrán que ser de repente repetidos ahí y ya nosotros conocemos a qué es fagocitar, qué es pinocitosis, qué es secreción, qué es egestión, qué es transporte activo, qué es transporte pasivo, qué es difusión simple, qué es difusión facilitada. Entonces, cuando aprendamos esta parte de la envoltura celular, automáticamente vamos a conocer cómo funciona, cómo empieza a funcionar nuestro cuerpo. Y de allí la importancia de saber alimentarnos, de saber cuándo tenemos que tomar agua, ¿no? Por ejemplo, aquí esta pinocitosis, el líquido, por ejemplo, si hacemos gimnasia o ejercicios musculares y no tomamos la cantidad de líquido adecuada, el cuerpo es tan inteligente que automáticamente hay una sustancia que si tú no tomas el líquido adecuado, esa sustancia se encarga de sacar el líquido de otro lado para llevarle a la célula muscular, para ayudar a que tu célula no se atrofie tan rápido. Por eso de ahí la importancia de saber todos estos procesos. Continuamos. Bien, entonces nuestra clase de hoy ha sido la envoltura celular, que la encontramos en la página 5, desde la página 5 en nuestro libro. Y para recordarles de que a veces en la primera lectura no la captamos, en la segunda tampoco, cuando vemos el video les aconsejo
que no se estresen, que dejen un momento, vuelvan a ver el video y por supuesto que también acepto sugerencias que de repente debo agregar. He tratado de ser lo más didáctica porque a veces hay cosas que en el libro de repente no entendemos. He tratado de usar el vocabulario más fácil. De repente estos nombrecitos ya ustedes se tienen que ir familiarizándose. He tratado de hacer los gráficos más simples para que puedan entender. Y les recomiendo que si tuvieran algunas dudas, llamen al colegio porque estamos dispuestos a ayudarles a resolver. Las tareas correspondientes a este tema se darán a través de las páginas virtuales del colegio. Esperando que haya sido de su agrado el video, nos vemos en la siguiente clase.